Imagina que eres una persona común que vive en Londres a finales de 1800 y durante el día realizas tus labores de manera común y corriente, sin ningún tipo de preocupaciones. Pero es durante la noche cuando el simple hecho de salir a la calle te hace nudo la garganta y te hiela la sangre. Tan solo dar la vuelta a una esquina desata un pavor inimaginable, pues un hombre, o lo que antes solía ser un hombre, que perdió toda su humanidad, acecha en las sombras, siendo capaz de destriparte en un parpadeo. Todo ese miedo, esa irracional paranoia nocturna, era la que transmitía Jack el Destripador. Hoy hablaremos de él y de su misteriosa identidad finalmente revelada. En 1888, el barrio de Whitechapel, en Londres, fue testigo de uno de los asesinos en serie más misteriosos de todos los tiempos. Su primera víctima fue Mary Ann Nichols, que fue asesinada el 31 de agosto por cortes realizados en la garganta y el abdomen. Su segunda víctima fue Annie Chapman, que fue asesinada prácticamente una semana después, el 8 de septiembre, pero esta vez no solo había atacado la garganta, también había sacado los intestinos de su víctima y le había extirpado el útero. La naturaleza de sus crímenes iba poco a poco siendo cada vez más atroz, y absolutamente nadie sabía qué era lo que alimentaba a este asesino desalmado. Pero era muy paciente, ya que después de haber puesto en alerta a la policía, no volvió a atacar hasta el 30 de septiembre, cuando Elizabeth Stride y Catherine Eddowes se sumaron a la lista de víctimas. Elizabeth falleció por un corte en la garganta, mientras que Catherine tuvo un destino más trágico, pues también le habían sacado los intestinos y le habían extirpado el útero y el riñón izquierdo. Pero no conforme con eso, esta vez también atacó su rostro, posiblemente con la intención de desfigurarlo por completo. Todos estos crímenes contenían elementos clave. Todos eran realizados en la madrugada, con el mismo tipo de arma, un cuchillo sumamente afilado. Y, además, estos ataques eran efectuados en contra de mujeres que se dedicaban a la prostitución, posiblemente la única opción que ellas tenían para sobrevivir. Londres en aquellos años era una ciudad despiadada, sumergida en la desigualdad. Mientras unos vivían plagados de lujo y comodidades, la mayoría de las personas padecían de enfermedades causadas por el frío y la infestación de las ratas, que abundaban por montones en las calles. Muchas personas vivían en la extrema pobreza, lo que dividía la ciudad en dos: la Londres de los ricos y poderosos y la Londres de los pobres, lo que ha llevado a pensar que la ineficiencia de la policía pudo deberse al escaso o nulo interés real en resolver estos crímenes, pues las víctimas no habían tenido la fortuna de nacer en una cuna de oro. Si te gusta el video, dale like y suscríbete, eso ayuda mucho al canal. La última víctima encontrada fue Mary Jane Kelly, siendo ella la más desafortunada de todas, pues no solo tenía el característico corte en la garganta, lo que le hizo fue mucho peor. Logró desfigurarle el rostro por completo, la destripó y le quitó todos los órganos abdominales, y en el peor acto simbólico de todos, también le arrancó el corazón. El cuerpo de esta pobre mujer fue encontrado el 9 de noviembre, aunque esta vez en la habitación que ella alquilaba, ya que el resto de las víctimas fueron encontradas en las calles del barrio de Whitechapel. En este punto te estarás preguntando, ¿por qué se le dio el apodo de Jack el Destripador? El motivo es una carta que recibió el 27 de septiembre la Central News Agency de Londres. El autor de esta carta amenazante firmaba bajo el nombre de Jack the Ripper, o sea, Jack el Destripador. En ella se burlaba de la policía y sus intentos por atraparlo, además de que afirmaba que seguiría acumulando víctimas y que a la próxima le cortaría también las orejas, solo por diversión. Esta carta fue publicada
de manera sorpresiva, ya que la mayoría de las cartas que eran recibidas por la policía eran simples bromas o falsificaciones. Pero esta en particular llamó mucho la atención después de que el alias de Jack el Destripador se hiciera público. Muchos periódicos de la época se aprovecharon de ese llamativo nombre, lo que hizo que la historia del Destripador se convirtiera en todo un fenómeno mediático, llegando a reemplazar algunos otros apodos que la prensa utilizaba, como Leather Apron o Mandil de Cuero, que no llegaban a ser tan amenazantes como Jack the Ripper. Respecto a la identidad del criminal, se tuvieron varias teorías a lo largo de los años. Una de las más aceptadas decía que el responsable fue un barbero judío llamado Aaron Kosminski. Este hombre llegó al barrio de Whitechapel huyendo de los despojos y linchamientos sistemáticos, denominados pogromos, así que huyó de Rusia. Kosminski, al ser sospechoso de los crímenes, fue arrestado y en 1890 un testigo afirmó haberlo visto junto a una de las víctimas poco antes de que ésta falleciera. Sin embargo, el testigo, quien también era judío, después se retractó de tal acusación. Esto hizo que el hombre quedara en libertad. Pero un año después, en 1891, Kosminski fue internado por su familia en un hospital psiquiátrico y posteriormente murió en 1919. En febrero de 2025 se pudo confirmar mediante una prueba de ADN, comparando una muestra de la escena del crimen de Catherine Eddowes y el ADN de los descendientes de Kosminski, que él era Jack el Destripador. A pesar de que han pasado más de 100 años, el mito de Jack el Destripador fue uno de los primeros personajes en sembrar el terror en un medio urbano moderno. Esta historia nos ayuda a recordar que a veces lo más aterrador y peligroso no es algo sobrenatural. A veces el verdadero peligro puede encontrarse al cruzar una calle, al girar en una esquina, y el monstruo despiadado que se encuentra al acecho puede ser un amigo, un familiar o tu barbero. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, incluso el simple hecho de caminar por la calle puede llevarte a el pánico infinito.